Hola, soy Rayana Alfamán, estudiante de primer año de Fonoaudiología de la Universidad Católica de Temuco. Hoy día les vamos a hablar sobre el proceso que ocurre desde la segmentación hasta la formación de un embrión trilaminar. Vamos a explicar cada proceso. Aquí podemos esquematizar, luego de la fecundación, el cigoto va a ir a una división mitótica donde genera dos grandes células y luego pasa a los blastómeros. Esto es debido a un aumento de estas células embrionarias. Luego estos blastómeros sufren un fenómeno de captación y cuando la división acumula hasta 32 blastómeros pasaría a denominarse mórula, para así poder pasar a la siguiente etapa que sería la implantación. Como ya mencionábamos, la implantación, aquí se encontraría el cigoto, pero ya no sería la mórula, sino que sería el blastocito. El blastocito entraría a la cavidad uterina y esto ocurriría en alrededor de los 5 días después de la fecundación. Al momento de entrar a la cavidad uterina, el endometrio se encuentra en una fase muy avanzada de secreción y podemos reconocer tres grandes capas que sería la capa basal, la esponjosa y la compacta. La implantación en el endometrio se autodestruye en respuesta a la interacción con el trofoblasto. La reacción decidual evita el rechazo del embrión y también evita la implantación que progrese hasta el miometrio. La interacción con el endometrio o estímulo estimula a las células trofoblásticas, las cuales se multiplican con una gran rapidez y encontraríamos dos grandes capas que sería el citiotrofoblasto y el citotrofoblasto. Mi nombre es Valentina Arévalo. Yo voy a hablar sobre la formación del disco germinativo bilaminar. Durante la segunda semana del desarrollo embrionario, específicamente en el día 8, el trofoblasto se divide en dos capas. Una capa interna, el citotrofoblasto, y una capa externa, el sincitiotrofoblasto. A su vez, el embrioblasto también se divide en dos capas. Una capa hipoblasto y la otra capa llamada epiblasto. El hipoblasto está formado por células cúbicas próximas a la cavidad del blastocisto. Y el epiblasto está formado por células cilíndricas adyacentes a la cavidad amniótica. La cavidad amniótica contiene una pequeña cantidad de líquido y se encuentra entre el epiblasto y el citotrofoblasto. Desde el epiblasto sale una capa de células planas que reciben el nombre de amnioblastos. Estas células limitan a esta nueva cavidad embrionaria y producen el líquido amniótico. Esta cavidad, a medida que el embrión se va desarrollando, la cavidad crece progresivamente. De esta manera, la masa celular interna o embrioblasto se ha transformado en un disco bilamino, debido a que todavía no es disco bilaminar, ya que no ha pasado por todas sus fases. Con el epiblasto orientado hacia el polo embrionario y el hipoblasto orientado hacia el polo anembrionario. Formación del saco vitelino primario. Hacia el 9º día del desarrollo embrionario, desde el hipoblasto, surgen células que se extienden hacia el citotrofoblasto, cubriendo la cavidad del blastocisto, delimitando hacia
el ahora llamado saco vitelino primario o cavidad exocéltica. Formación del mesodermo extraembrionario. Las células del endodermo vesical forman rápidamente una capa de tejido conjuntivo que se destruye, rodeando de este modo al amnios y al saco vitelino. Y de esta manera se forma el mesodermo extraembrionario. Formación del celoma extraembrionario. Las cavidades confluyentes del mesodermo extraembrionario son las que forman el celoma extraembrionario. Formación del saco vitelino secundario. De acuerdo a todos los procesos descritos anteriormente, desde el hipoblasto migran células hacia el interior de la cavidad exocelómica o saco vitelino no primario, formando una nueva cavidad mucho más pequeña llamada saco vitelino secundario. Al inicio de esta semana se presenta una serie de movimientos celulares que provienen del epiblasto. Este proceso lo llamamos gastrulación. Este proceso involucra discos embrionarios y no trofoblastos. La finalidad de es formar 3 capas embrionarias que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Hacia el día 15 se forma un engrosamiento que es el que vemos acá. Este engrosamiento se llama línea primitiva, que se forma a partir de la acumulación de células que se desplazan del epiblasto y engrosan el surco primitivo para formar lo que ya mencioné, la línea primitiva. Luego de esto, acá vemos la membrana bucofaringea. Esta membrana está ubicada a nivel cefálico y esta es importante porque a futuro en el embrión se va a formar lo que es la cavidad bucal. Más abajo se sitúa la placa precordal, que es esta. Esta igual es importante porque tiene la función organizador, funciona como centro organizador de lo que es la cavidad cefálica. Acá se muestran algunas estructuras como lo son el mesodermo paraxial, que es el mesodermo lateral, el nódulo primitivo, y acá está el mesodermo extraordinario, que está acá abajo. Después de lo mencionado, podemos ver que acá se produce la invaginación de las células del epiblasto. Es decir, estas células que estaban acá empiezan a migrar a nivel cefálico y lateral. Por ejemplo, las células que vemos acá van a migrar hacia la parte inferior, donde está el hipoblasto, y la van a reemplazar. Van a ir reemplazando de a poco esto, que en futuro va a formar lo que es el endodermo embrionario. Y hacia acá, igual van a migrar hacia nivel cefálico y van a formar lo que es el ectodermo. Como mencioné anteriormente, estas células finalmente formaron acá, cuando se movieron hacia la parte inferior, formaron lo que es el endodermo embrionario, lo que se ve acá. Y las células que se desplazaron hacia la parte cefálica formaron lo que es el ectodermo. Y acá, en la parte medial, quedó formado el mesodermo embrionario. Y es así como se forma finalmente el embrión trilaminar.